Buenas noches, ingeniera. En este caso, nuestro grupo va a presentar el estudio de caso del parcial 2 con el tema reflexiones. Nuestro grupo es el grupo número 4. Está conformado por 8 estudiantes. El primer estudiante sería la señorita Wendy Norelis Lucas Villasís. El segundo estudiante sería Simon Josué Quinchim Alquinga. El tercer estudiante sería Joel Santiago Pauta Payasco. El quinto estudiante sería Carlos Gabriel Chachalo Andrade. El sexto estudiante sería Naima Yerli Flor Robalino. El séptimo estudiante Carlos Georcaed Moreno Zurita. Y el octavo estudiante David Alejandro González Espinosa. Y sin olvidarme también a mí, Rodney Paul Barros Andrade. Presento la primera diapositiva y me tocará a mí, que sería la introducción y el contexto del álgebra lineal y la transformación lineal, lo que permite modificar cada vector mediante las reglas matemáticas. Una de las transformaciones más comunes e importantes es la reflexión. Esto genera una imagen de un vector respectivo a una línea en un plano 2D o 3D. Las reflexiones permiten representar simetrías con alta presión algebraica y se utilizan las matrices para describir reflexiones de forma computacional y formal. Como podemos verificar en la imagen de la derecha, así sería la introducción al álgebra lineal. La tercera diapositiva sería el origen del problema. En las reflexiones es muy valioso el análisis de las simetrías, ya que esta ha estado presente desde tiempos antiguos, desde la arquitectura y sobre todo también desde el arte. En los planos R2 se considera tres reflexiones importantes. La primera sería el eje X, la segunda sería el eje y la tercera sería la recta X igual Y. Estas reflexiones son más que todo representadas algebraicamente mediante matrices que se transforman en vectores de una forma precisa. La cuarta diapositiva sería la motivación del estudio. En el álgebra lineal, los estudiantes se sienten motivados al analizar las simetrías de estas figuras geométricas y al aplicarlas en los campos de computación, en los campos de la física y en los campos de la robótica. Esto nos permite simular y transformar movimientos reales de cada objeto. Nos ayuda a visualizar el comportamiento de vectores y a interpretar transformaciones de forma clara y efectiva. Esto anima a cada estudiante a estudiar más a profundo estos temas y a facilitar que solucionen los problemas al ver las propiedades de la simetría. A continuación vendría mi compañera Wendy. En esa parte de la exposición me corresponde demostrar que la transformación es lineal. Para ello debemos saber que una transformación es lineal si cumple dos propiedades fundamentales. Primero, que preserve la suma de vectores, es decir, que tu más b sea igual a tu más tb. Y segundo, que respete la multiplicación por escalares. C por U es igual a C por TU. En nuestro caso, la transformación que estamos estudiando es una reflexión. Por ejemplo, si reflexionamos un punto respecto al eje X, entonces TXY es igual a X menos Y. Esto significa que el punto cambia su componente vertical, pero mantiene su componente horizontal. Esa transformación también se puede escribir usando una matriz. Ahora demostremos que es lineal. Tomamos dos vectores arbitrarios U y B y un escalar C. Si aplicamos T a la suma U más B, obtenemos TU más B es igual a TU más TB. Y si aplicamos T al escalar por el vector, nos da
T C por U, que es igual a C por TU. Esto se cumple porque al multiplicar la matriz por cualquier combinación de vectores o escalares, las operaciones de suma y multiplicación se conservan. Entonces, como se cumplen ambas propiedades, la transformación de reflexión es lineal. Esto también aplica si en lugar de reflejar respecto al eje X, lo hacemos respecto al eje Y, o incluso respecto a la recta Y igual a X, ya que todas esas transformaciones también se pueden representar mediante multiplicación por una matriz. Por tanto, todas las reflexiones que aparecen en este tema son transformaciones lineales. En todos los casos, la transformación puede expresarse como multiplicación de una matriz por un vector en R2. Entonces, todas las transformaciones van a ser lineales. La transformación de reflexión respecto al eje X también aplica para el eje Y o la recta YX, y es una transformación lineal, ya que cumple con las dos propiedades fundamentales, preserva la adición y la multiplicación escalar. Y además puede expresarse mediante una matriz, lo cual también indica que es una transformación lineal. Les voy a hablar sobre el núcleo y la imagen de una transformación lineal. Primero, ¿qué es una transformación lineal? Es como una máquina que toma un vector y lo transforma, pero siempre respondiendo a una suma y a la multiplicación por números. Por ejemplo, si sumo dos vectores antes o después de la transformación, el resultado es coherente. Ahora conceptos claves. Núcleo, también llamado kernel, son todos los vectores que la transformación manda al origen, es decir, se vuelven cero. Imagen, es todo lo que se puede obtener aplicando la transformación, es como el espacio que cubre o alcanza la transformación. Nuestra transformación es una reflexión respecto al eje X. ¿Qué significa eso de una forma sencilla? Imagen es un espejo sobre el eje X. Un vector XY refleja y pasa a ser X menos Y. Si estaba arriba, el eje X aparece abajo. Ejemplo, 2 y 3 se refleja en 2 y menos 3. Esta idea del espejo nos va a ayudar a entender fácilmente cuál es el núcleo de la imagen. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva. Veamos ahora nuestro ejemplo matemático. La matriz de la reflexión respecto al eje X es la que se muestra en pantalla. Esto significa que la transformación TXY nos da X menos Y, justo como el espejo que dijimos antes. Para calcular el núcleo, buscamos los vectores que se van a hacer cero. Con esto, vemos que el núcleo solo contiene el vector cero. Geométricamente, esto significa que ningún vector distinto de cero se colapsa al origen. La reflexión solo gira a los vectores sobre el eje X, pero nunca los desaparece. Ahora veamos la imagen. Para encontrarla, tomamos las columnas de la matriz A. Esto significa que la imagen es todo el plano R al cuadrado. ¿Cómo lo interpretamos? Si yo tengo un vector en cualquier lugar del plano, siempre existe otro vector que al reflejarlo llega ahí. En otras palabras, la reflexión cubre todo el plano. Desde la perspectiva geométrica, esto es como voltear el plano sobre el eje X. Los puntos de arriba bajan y los puntos de abajo suben. Y algo interesante es que el área y la distancia se conservan, solo que la orientación se invierte. Ejemplo de la transformación con una figura de 4 puntos en R2, ejercicio 1. Cuadrilátero original y irregular. Definimos los puntos. Punto 1 sería 0, 0. Punto 2 sería 3,1. Punto 3 sería 4,4. Punto 4 sería 1,4. Y la figura irregular de lados no iguales ni ángulos rectos. Matriz de transformación lineal. Tipo, rotación antihoraria de 90 grados. Matriz de rotación R, 90 grados es igual a 0,1 y menos 1, 0. Aplicación de la transformación. T, XY igual a menos Y, X. Cálculo paso a paso. Eh, Para punto 1 nos da igual a 0,0. Sub punto 1 sería 0,0. Punto 2, 3,1. Sub
punto 2, menos 1, 3, punto 3 nos daría 4, punto sub 3 sería menos 4, 4, punto 4, 1,4, punto sub 4 nos daría igual a 4,1. Gráficos comparativos. Como pueden ver, aquí están los gráficos del cuadrilátero original y del cuadrilátero rotado en 90 grados. Ya. Esto nos dice que la transformación lineal aplicada al cuadrilátero original mediante una rotación de 90 grados en sentido antihorario demuestra cómo una matriz puede modificar la posición de una figura en el plano sin alterar sus proporciones internas. A través de la matriz de rotación se conservan características esenciales como la forma general y la alineación de los puntos, pero se produce un cambio significativo en su orientación especial. Este tipo de transformación es útil en diversas áreas como gráficos por computadora, robótica y física, donde es necesario manipular objetos manteniendo sus propiedades geométricas. El análisis gráfico facilita la comprensión visual de los efectos de estas transformaciones en el plano cartesiano. Bueno, la siguiente diapositiva es el ejercicio número 2. La figura compuesta de los 5 puntos A 1,2, B 3,1, C 2,-1, D -1,0, E 0,3. En la siguiente diapositiva, matriz de rotación, tipo de transformación, rotación de 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. Aplicación de transformación. Multiplicamos cada punto por matriz de transformación. Después de esto tenemos los siguientes puntos. Menos 2,1, menos 1,3, 1,2, 0,1, menos 3,0. La transformación de la rotación de los 90 grados en sentido anterior ha sido aplicado correctamente a los 5 puntos. Generalmente la figura nueva que mantiene la forma para girar todos los lados puntos en torno del origen. A mí me tocó el ejemplo de la transformación de la figura de 6 puntos. Bueno, como primer paso debemos seleccionar una figura de seis puntos, que por así decirlo debemos seleccionar las coordenadas que vendrían siendo A es igual A es 1,2, B 3,4, C 2,0, D 4,1 y 0,-1, F -1,1. El paso 2 es elegir una reflexión, es decir, reflejamos la figura con respecto al eje X, la matriz de reflexión con respecto al eje X, es decir, por así decirlo, utilizamos la fórmula. Viene siendo T es igual, abrimos corchetes, 1/0, 0 - 1, cerramos corchetes. El paso 3 es aplicar las fórmulas a cada punto, es decir, a las coordenadas antes dichas. Que vamos a aplicar es multiplicamos la matriz T por cada vector columna B. Es igual a entre corchetes X sobre Y. Es decir, la fórmula sería algo así como T entre paréntesis B es igual a, abrimos corchetes, 1/0, 0/-1, cerramos corchetes, por, abrimos corchetes, X sobre Y, cerramos corchetes, y esto es igual a X menos sobre menos Y. Y así transformamos, como se puede ver, a la izquierda están los puntos originales y a la derecha ya están los puntos transformados, que básicamente tienen en el eje Y el menos, como se pueden evidenciar en los gráficos también, que este es el último paso, evidenciar los cambios de posiciones de los puntos. En la imagen de la izquierda tenemos la figura original y en la derecha ya está refleja con la reflexión en el eje X. Gracias.
Ahora les voy a presentar el ejercicio donde transformaremos una figura de 7 puntos con la matriz. Lo explicaré paso a paso. La reflexión es una transformación donde se refleja las coordenadas. Como primer paso, vamos por los puntos. Puse 7 puntos con coordenadas que no formulan un polígono regular y son 0,0, 1,2, 2,1, 2, -1 y 1,-2, 0,-1, 1,0. Como siguiente paso, ahora explicamos una transformación lineal. En este caso, una reflexión respecto al eje Y. Con respecto a la matriz, esta matriz cambia el signo del valor x de cada punto, pero deja igual el valor y. Es decir, si el punto es 2, -1, después de la reflexión será -2, 1. Ahora vamos con la matriz. Tomamos cada uno de los puntos 7 originales y les aplicamos la matriz. Por ejemplo, el punto 1, -2 se transformará en -1,2. Tomas cada fila de la matriz, multiplicas cada número de la fila por el número que está en la misma posición del vector. Luego sumas los resultados para obtener un número. Eso se hace para cada fila y los resultados van en una columna y así con todos los demás. Ahora vamos con el gráfico que se muestra en la siguiente diapositiva. Luego, con los nuevos puntos reflejados, dibujamos otra figura uniendo los puntos con el mismo orden que la figura original. El resultado es una figura igual a la original. Como conclusión, tenemos este ejercicio que nos ayuda a entender qué es una transformación. Gracias. Les voy a presentar, bueno, a mí me tocó presentar un ejemplo de cómo se puede transformar una figura en el plano usando una rotación. En este caso trabajamos con una figura de 10 puntos que, que no tiene una forma de un polígono regular, lo cual lo hace un poco más interesante. Como se puede ver en esta primera diapositiva, los puntos tienen coordenadas específicas y aún están unidos para formar una figura cerrada, pero irregular. Por ejemplo, tenemos puntos como A1,2, B2,3 y así sucesivamente hasta llegar a J,0,1. A esta figura le aplicamos una transformación lineal, específicamente una rotación de 90 grados en sentido antihorario con respecto al origen. Esto significa que cada punto gira en el plano manteniendo su distancia al origen, pero cambiando su orientación. La fórmula que usamos para la rotación es Tx, y, que nos da igual a menos y, x. Y con esto obtuvimos nuevas coordenadas para cada punto. Por ejemplo, el punto A, que antes era 1,2, pasó a ser -2,1 y así con los demás. Ahora, en la segunda diapositiva se puede ver la representación gráfica. A la izquierda está la figura original en color azul y a la derecha está la figura ya transformada en color rojo. Como pueden notar, la forma se conserva, pero la orientación cambia por completo. La figura rota 90 grados, pero sigue teniendo el mismo tamaño y conexión entre puntos. Este ejemplo muestra cómo las transformaciones lineales pueden afectar la posición y orientación de una figura sin deformarla. A continuación presentaríamos la bibliografía, que sería el libro de Grossman Flores, año 2013, Álgebra Lineal, séptima edición, Pearson Education. Y por último, darle las gracias por haber visto nuestra exposición y esperar que sea de su agrado. Buenas noches, ingeniero.